El monte Fuji se alzaba majestuoso contra el cielo del atardecer, sus laderas nevadas teñidas de tonos rosados y anaranjados mientras el sol comenzaba su descenso. A sus pies, como un manto oscuro que se extendía hacia el horizonte, la floresta de Aokigahara permanecía inmutable, guardando sus secretos entre la densa vegetación. La niebla, como dedos fantasmales, se arrastraba entre los antiguos árboles, creando formas caprichosas que parecían danzar con la brisa del atardecer. Elena Martínez ajustó por tercera vez la lente de su cámara Nikon de 850, sus dedos temblorosos traicionando la aparente calma que intentaba mantener. El viento mecía suavemente su cabello negro, llevando consigo el aroma a musgo y corteza húmeda, mientras sus ojos oscuros escudriñaban la entrada del bosque. Las señales de advertencia en japonés e inglés se alzaban como centinelas silenciosos. Piense en su familia, la vida es un don precioso de sus padres. Por favor, consulte con la policía antes de dar el siguiente paso. 6 meses, murmuró para sí misma, mientras sacaba del bolsillo de su chaqueta una fotografía arrugada. En ella, 2 rostros idénticos sonreían a la cámara, Elena y María, las gemelas inseparables, en su último día juntas en Ciudad de México. 6 meses desde que decidiste venir aquí, María. ¿Qué encontraste entre estos árboles? El sonido de una rama crujiendo la sobresaltó, haciendo que casi dejara caer su equipo fotográfico. El sol continuaba su descenso, y las sombras se alargaban como garras sobre el suelo cubierto de hojas. Elena consultó su reloj, 5:47 de la tarde. Pronto oscurecería, y aunque su instinto le gritaba que se alejara, algo más profundo la mantenía clavada en ese lugar. No debería estar aquí sola, señorita. Una voz grave resonó a sus espaldas, provocándole un sobresalto que esta vez sí hizo que su lente adicional cayera al suelo. Se giró rápidamente para encontrarse con un hombre de mediana edad, vestido con ropa de excursión y una expresión seria en su rostro surcado por arrugas prematuras. Kenji Tanaka, se presentó el hombre, inclinándose levemente mientras recogía el lente caído. Su guía. Elena tomó el lente con manos temblorosas, estudiando el rostro del hombre. Sus ojos, oscuros y profundos, parecían cargar el peso de 1000 historias no contadas. Gracias por venir, respondió ella, intentando que su voz sonara más firme de lo que se sentía. Soy Elena Martínez, la fotógrafa del National Geographic que... La hermana de María González, la interrumpió Kenji, sus palabras cayendo como piedras en un estanque quieto. Elena sintió que el aire se volvía más denso. Sí, fui yo quien la guió la última vez. Nunca me perdonaré lo que pasó ese día. El silencio que siguió fue ensordecedor. A lo lejos, un cuervo graznó, su llamado resonando entre los árboles como una advertencia. Elena apretó la fotografía en su bolsillo hasta sentir que el papel se arrugaba aún más. ¿Qué sucedió exactamente ese día?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. La policía solo me dijo que María había entrado al bosque para hacer un reportaje sobre las leyendas locales, y que nunca regresó. Kenji desvió la mirada hacia la entrada del bosque, donde la niebla comenzaba a espesarse. Su hermana, ella vino buscando algo más que historias para un artículo. Lo supe desde el momento en que la vi, esa mirada en sus ojos, la misma que veo ahora en los suyos. Elena dio un paso hacia el guía. ¿Qué quiere decir? Aokigahara no es solo un bosque, señorita Martínez. Es un lugar donde los secretos tienen peso, donde las historias no contadas cobran vida entre las sombras. Su hermana vino buscando respuestas sobre su padre, ¿no es así? El corazón de Elena dio un vuelco. Nadie fuera de su familia sabía sobre las investigaciones de María acerca de la misteriosa desaparición de su padre años atrás. ¿Cómo? Porque él también vino a mí, respondió Kenji, sacando de su mochila un antiguo cuaderno de cuero. Hace 15 años, Ricardo Martínez me contrató como guía, igual que ustedes. Buscaba algo en estas profundidades, algo que no debería ser perturbado. El sol había descendido aún más, y el frío comenzaba a calar los huesos. Las sombras entre los árboles parecían moverse con vida propia, y el sonido del viento entre las ramas creaba susurros que casi parecían palabras. Si realmente quiere encontrar respuestas, continuó Kenji, extendiendo el cuaderno hacia Elena, necesitará más que una cámara. Necesitará estar preparada para enfrentar la verdad que Aokigahara guarda. La pregunta es, ¿está dispuesta a pagar el precio que el bosque exige? Elena tomó el cuaderno con manos temblorosas. En su cubierta, desgastada por el tiempo, reconoció la letra de su padre, la sombra del monte Fuji, notas de campo. Lo estoy, respondió con firmeza, mientras el último rayo de sol se ocultaba tras el monte Fuji, sumiendo el bosque en una penumbra violácea. Por María, por mi padre, por todas las respuestas que este lugar nos debe. Kenji asintió gravemente, ajustando las correas de su mochila. Entonces regrese mañana al amanecer.
Traiga solo lo esencial: agua, una brújula, aunque no servirá de mucho aquí, y algo que la ate a este mundo. El bosque tiene formas de confundir a quienes se aventuran demasiado profundo. Mientras Elena guardaba el cuaderno en su mochila, un sonido atravesó el aire, una melodía distante, como el eco de una canción de cuna que su madre solía cantarles a ella y a María. Por un momento, creyó ver una figura entre los árboles, una silueta familiar que la observaba. ¿Lo escuchó?, preguntó a Kenji, pero cuando se giró hacia él, el guía ya estaba varios metros más allá, su figura recortada contra el cielo cada vez más oscuro. «Hasta mañana, señorita Martínez», respondió sin voltearse. «Y recuerde, en Aokigahara, no todo lo que escuchamos es real, y no todo lo real puede escucharse». Elena permaneció unos minutos más frente a la entrada del bosque, su cámara capturando la última luz del día. En una de las fotografías, más tarde notaría algo extraño. Entre los árboles, apenas visible en la penumbra, una figura femenina idéntica a ella parecía hacerle señas, invitándola a adentrarse en las profundidades de Aokigahara. El viaje que había comenzado como un reportaje fotográfico se transformaba ahora en algo más oscuro y personal. Las respuestas que buscaba estaban ahí, entre esos árboles antiguos y retorcidos, en ese lugar donde la línea entre los vivos y los muertos se desdibujaba como la niebla que ahora lo cubría todo. Mientras caminaba de regreso a su hostal, Elena no podía sacudirse la sensación de que el bosque la había estado esperando. Y en la oscuridad creciente, los árboles de Aokigahara susurraban secretos que pronto conocería, secretos que cambiarían para siempre su comprensión de la realidad y de su propia familia. La mañana amaneció fría y brumosa en las faldas del monte Fuji. Elena siguió el sendero serpenteante que llevaba a la casa de Yuki Yamamoto, una estrecha vereda bordeada por bambúes que susurraban secretos al viento. Las indicaciones de Kenji fueran precisas: una casa tradicional japonesa al final del camino, reconocible por los numerosos amuletos que colgaban de sus aleros, tintineando como campanas fantasmales en la brisa matutina. El jardín que rodeaba la casa era un testimonio del paso del tiempo: piedras cubiertas de musgo, un estanque coimedio abandonado donde las hojas flotaban como pequeños barcos a la deriva, y un árbol de cerezo centenario que se inclinaba sobre el tejado como un guardián ancestral. Elena se detuvo frente a la puerta corredera, notando los sellos de protección pegados en los marcos, algunos tan antiguos que apenas se distinguían los símbolos. Antes de que pudiera anunciarse, la puerta se deslizó suavemente. «Te he estado esperando, Elena Martínez», dijo una voz suave pero firme. Yuki Yamamoto apareció en el umbral, una mujer menuda de edad indefinible, con el cabello blanco recogido en un moño tradicional y ojos que parecían contener la sabiduría de varias vidas. Vestía un kimono azul oscuro con patrones de grullas plateadas que parecían moverse con cada uno de sus gestos. El interior de la casa era un mundo en sí mismo. O aroma dobrilo noir como uma presenca viva, mezclándose como olor a té verde e hierbas secas. Las paredes estaban cubiertas de fotografías antiguas, amuletos protectores y máscaras tradicionales que parecían observar cada movimiento. En una esquina, un butsudan, altar budista, brillaba tenuemente con la luz de pequeñas velas. «Siéntate», indicó Yuki, señalando un cojín frente a una mesa baja de madera oscura. Con movimientos precisos y ritualizados, comenzó a preparar el té. «El té verde ayuda a abrir los ojos del alma», explicó mientras el agua caliente liberaba el aroma de las hojas. «Y hoy necesitarás ver más allá de lo visible». Elena observó las manos arrugadas de la anciana, notando las cicatrices antiguas que las cubrían. «Kenji me dijo que usted conoció a mi hermana», comenzó, sacando la fotografía que siempre llevaba consigo. «María», asintió Yuki, sirviendo el té en tazas de cerámica agrietadas que parecían contar historias en sus grietas. Vino a buscar respuestas sobre las voces que la llamaban en sus sueños. Voces que la atraían hacia el bosque. El corazón de Elena dio un vuelco. ¿Qué tipo de voces? Yuki tomó un sorbo de té antes de responder, sus ojos fijos en un punto más allá de las paredes de la habitación. Aokigahara tiene una forma particular de llamar a aquellos que cargan con sombras en su corazón. Tu hermana escuchaba la voz de tu padre, ¿no es así? Elena casi dejó caer su taza. ¿Cómo sabes sobre nuestro padre? La anciana se levantó con una agilidad sorprendente para su edad y se dirigió a un antiguo armario. De él extrajo una caja de madera lacada, sus superficies desgastadas por el tiempo pero aún hermosas. Porque él también vino a verme, respondió, abriendo la caja con reverencia. Hace 15 años, cuando comenzó su búsqueda. De la caja sacó una fotografía en blanco y negro, sus bordes amarillentos por el tiempo. Elena la tomó con manos temblorosas, mostraba a un hombre joven, claramente mexicano, de pie en la entrada de Aokigahara. Su padre, Ricardo Martínez, mucho más joven de lo que ella podía recordar, miraba directamente a la cámara con una intensidad que le resultaba familiar. Imposible, susurró Elena,
su voz apenas audible sobre el suave tintineo de los amuletos movidos por el viento. Nos dijeron que murió en un accidente en México. Los secretos familiares, dijo Yuki mientras servía más té, son como las raíces de Aokigahara, profundos, enredados y oscuros. Tu padre vino buscando algo que solo el bosque podía ofrecerle. Algo que tu madre había llevado consigo al otro mundo. Elena sintió que el aire se volvía más denso. Su madre había muerto cuando ella y María eran muy pequeñas, apenas un recuerdo borroso de canciones de cuna y el aroma a flores de cempasúchil. ¿Qué buscaba exactamente? Yuki se levantó nuevamente y se acercó al Butsudan. De detrás del altar sacó un pequeño objeto envuelto en seda roja. Al desenvolverlo, reveló un magatama antiguo, una joya curva de jade que parecía absorber la luz de la habitación. Este magatama perteneció a tu madre, explicó Yuki. Era una reliquia familiar que había pasado de generación en generación en su familia japonesa. Un objeto con el poder de abrir puertas entre mundos. Pero mi madre era mexicana, protestó Elena, aunque mientras lo decía, fragmentos de recuerdos comenzaron a emerger, los ojos ligeramente rasgados de su madre, las palabras en japonés que a veces susurraba cuando creía que nadie le escuchaba, el pequeño altar que mantenía en un rincón de su habitación. Tu madre era Sakura Tanaka antes de convertirse en Carmen Martínez, reveló Yuki. Y el magatama que buscaba tu padre era la llave para encontrarla en el otro mundo. María descubrió esto, Elena. Encontró los diarios de tu padre, siguió sus pasos hasta aquí. Un trueno lejano retumbó, haciendo vibrar las paredes de papel de la casa. Elena miró por la ventana, nubes oscuras se acumulaban sobre el monte Fuji, aunque el sol aún brillaba en el cielo. El bosque está inquieto hoy, murmuró Yuki, sus ojos fijos en el magatama. Sabe que otro Martínez ha venido a buscar respuestas. La pregunta es, Elena, ¿estás preparada para enfrentar la verdad? Porque una vez que comiences este camino, no hay vuelta atrás. Elena tomó el magatama, sintiendo su peso frío y familiar en sus manos. A través de la ventana, Aokigahara se extendía como un mar oscuro de árboles, y por un momento, creyó escuchar una melodía lejana, la misma canción de cuna que su madre solía cantar. Estoy lista, respondió, aunque su voz temblaba. Por María. Por mi padre. Por la verdad. Yuki asintió gravemente mientras recogía las tazas de té. Entonces regresa mañana al amanecer. Traeremos el magatama al bosque, al lugar donde los mundos se tocan. Pero recuerda, Elena, algunos secretos tienen un precio, y Aokigahara siempre cobra sus deudas. Mientras Elena se preparaba para partir, un último rayo de sol atravesó las nubes, iluminando las fotografías en la pared. En una de ellas, parcialmente oculta tras otras imágenes, una joven Yuki Yamamoto sostenía en brazos a una bebé de rasgos mezclados, y a su lado, sonriendo, estaba la mujer que Elena conocía como su madre. Los secretos comenzaban a desenredarse, pero cada respuesta solo traía más preguntas, como las raíces retorcidas de los árboles ancestrales de Aokigahara. La lluvia golpeaba incesantemente contra las ventanas del pequeño apartamento de Takeshi Nakamura, creando un ritmo melancólico que parecía sincronizarse con el latido acelerado del corazón de Elena. El detective retirado, un hombre de 60 años con el cabello completamente blanco y cicatrices de historias no contadas en su rostro, se movía metódicamente por la habitación, extrayendo carpetas y expedientes de diversos cajones y estantes. El espacio, aunque pequeño, era un archivo viviente de los misterios de Aokigahara. Las paredes estaban cubiertas de mapas, fotografías y recortes de periódicos amarillentos, unidos por hilos rojos que conectaban casos aparentemente sin relación. Durante 30 años, comenzó Takeshi, su voz áspera por años de cigarrillos y secretos guardados, he seguido cada caso, cada desaparición, cada historia que el bosque ha querido contar. Se detuvo frente a una pared particularmente densa de documentos, sus dedos rozando una fotografía antigua. Tu hermana no fue la primera en buscar respuestas sobre tu padre. Elena se acercó a la mesa donde Takeshi comenzaba a extender varios expedientes. El aroma a té verde se mezclaba con el olor a papel viejo y tabaco frío. Kenji, que había permanecido en silencio junto a la ventana, observaba la escena con una intensidad inquietante. Este es el expediente original, continuó Takeshi, abriendo una carpeta desgastada. Ricardo Martínez, reportado como desaparecido en Aokigahara el 15 de octubre de 2009. Pero la historia comienza mucho antes. Las páginas amarillentas revelaban una investigación meticulosa, fotografías de su padre en varios lugares de Japón, notas escritas en una mezcla de español y japonés, mapas de Aokigahara con marcas y anotaciones en tinta roja. Tu padre no murió en México como les dijeron. Takeshi extrajo una serie de documentos oficiales. Vino a Japón persiguiendo una antigua leyenda sobre Aokigahara,
un punto específico dentro del bosque donde el velo entre los mundos es más delgado, un lugar donde los vivos pueden comunicarse con los muertos. Elena sintió que el aire se volvía más denso. Fuera, un relámpago iluminó momentáneamente la habitación, proyectando sombras danzantes sobre los documentos esparcidos. ¿Pero por qué? Su voz apenas un susurro. ¿Por qué nos mintieron? Takeshi intercambió una mirada con Kenji antes de continuar. Porque tu madre, Sakura Tanaka, no murió por causas naturales como les hicieron creer. Ella era una miko, una sacerdotisa guardiana de secretos antiguos. El magatama que Yuki te mostró era más que una reliquia familiar. Con manos temblorosas, Takeshi sacó un diario de cuero gastado de un cajón cerrado con llave. Este es el diario de tu madre. María lo encontró en sus investigaciones y me lo confió antes de... Su voz se apagó mientras abría el diario en una página marcada. Las páginas estaban llenas de la caligrafía delicada de su madre, mezclando kanji con español. Elena reconoció la letra que apenas recordaba de su infancia, de las notas que encontraba en sus almuerzos escolares. Tu madre era parte de una línea antigua de guardianes, explicó Takeshi. El magatama es una llave, Elena. Una llave para abrir puertas que deberían permanecer cerradas. Hay personas, organizaciones, que buscan estos objetos desde hace siglos. Tu madre murió protegiéndolo. Un trueno retumbó en la distancia mientras Elena procesaba la información. Las fotografías en la pared parecían observarla, rostros perdidos en Aokigahara, historias sin concluir, vidas interrumpidas por los secretos del bosque. María descubrió esto, continuó Takeshi, su voz quebrándose ligeramente. Encontró las conexiones que yo había estado buscando durante décadas. Y creo que encontró algo más. Algo que no debería haber encontrado. Kenji finalmente se apartó de la ventana, su silueta recortada contra el cielo tormentoso. Hay una razón por la que los árboles crecen tan retorcidos en Aokigahara. Su voz grave resonó en la pequeña habitación. La tierra está nutrida con secretos, y algunos deberían permanecer enterrados. Los últimos mensajes de María, Takeshi extrajo un teléfono celular de un sobresellado, hablaban de un patrón. Los suicidios en Aokigahara no son aleatorios, Elena. Son parte de un ritual antiguo, un sacrificio continuo para mantener cerrado algo que tu madre y otros guardianes protegían. Elena tomó el teléfono con manos temblorosas. En la pantalla, el último mensaje de María brillaba como una advertencia. Lo encontré. El portal. Papá tenía razón. Pero no estamos solos. Ellos también lo saben. El magatama es la clave. Elena, si estás leyendo esto. El mensaje se cortaba abruptamente. ¿Quiénes son ellos?, preguntó Elena, su voz apenas audible sobre el sonido de la lluvia. Takeshi comenzó a extender más fotografías sobre la mesa, figuras oscuras entre los árboles, símbolos antiguos tallados en la corteza, patrones que se repetían en diferentes casos de desapariciones. Se hacen llamar los vigilantes del velo, respondió. Un grupo que ha existido por siglos, buscando abrir puertas que deberían permanecer cerradas. Tu padre los descubrió mientras investigaba la muerte de tu madre. Y María encontró sus huellas en el bosque. Un nuevo relámpago iluminó la habitación, y por un momento, Elena creyó ver una figura familiar reflejada en la ventana, María, observándola con una expresión de urgencia. El tiempo se acaba, murmuró Kenji, sus ojos fijos en el horizonte donde Aokigahara se extendía como una mancha oscura bajo la tormenta. Los árboles están inquietos. Pueden sentir que el ciclo está por completarse. Takeshi cerró el diario de la madre de Elena y se lo entregó junto con una llave antigua. Todo está aquí, las respuestas que buscas, el verdadero propósito del magatama, el papel de tu familia en esta historia. Pero Elena. Su mirada se volvió intensa. Una vez que comiences a leer, no habrá vuelta atrás. Algunos conocimientos son como el bosque mismo. Una vez que te adentras demasiado, es imposible encontrar el camino de regreso. Elena tomó el diario y la llave, sintiendo el peso de generaciones de secretos en sus manos. A través de la ventana, el monte Fuji se erguía entre las nubes de tormenta, su cima nevada brillando con cada relámpago, como un faro en la oscuridad que se avecinaba. El sol apenas podía penetrar en las densas copas de los árboles mientras Elena, Kenji y Takeshi se adentraban aún más en el bosque de Aokigahara. Cada paso iba acompañado de un silencio opresivo, roto solo por el ocasional destello de hojas secas bajo sus pies. Elena sostenía el diario de su hermana María como si fuera una brújula. Cada página descolorida era una pista que podría conducir al paradero de su hermana desaparecida. Dejó marcas para que no se perdiera, explicó Kenji, deteniéndose para mirar el tronco de un árbol retorcido. Señaló una cinta roja, atada a una rama baja. Estas cintas son diferentes a las que dejan otros visitantes. Parecen tener un propósito mayor.
Elena se acercó a examinar la cinta. Era de un rojo vibrante, pero desgastado en los bordes, como si hubiera estado allí durante mucho tiempo. A lo largo de la cinta, se habían dibujado pequeños símbolos con pintura negra, formando patrones intrincados que ella no reconoció. Takeshi, observando de cerca, murmuró: «Este no es el trabajo de un aficionado. Estos símbolos son sellos de protección. Tu hermana sabía exactamente en lo que se estaba metiendo». ¿Protección contra qué?, preguntó Elena, aunque temía la respuesta. Kenji evitó mirarla directamente. La arboleda tiene su propio energía. Los antiguos creían que estas tierras eran sagradas, pero también peligrosas. Los sellos pueden ser un intento de eliminar esta fuerza o, tal vez, de controlarla. Continuaron su paseo, siguiendo los listones que María había dejado. Cada nueva cinta parecía llevarlos a lo más profundo del bosque, donde la luz se atenuaba y el aire se volvía más denso. El paisaje circundante se volvió cada vez más surrealista. Árboles con troncos grotescamente retorcidos, cubiertos de espeso musgo, y raíces que parecían serpentear por el suelo como arterias vivientes. Al cabo de unas horas, Elena se detuvo bruscamente. ¿Escuchaste eso? Kenji y Takeshi se miraron, ambos tensos. Takeshi negó con la cabeza. ¿Oyes qué? Hubo un sonido, como un susurro. Sonaba como la voz de María. Kenji colocó una mano firme sobre su hombro. El bosque juega con nuestras mentes. Necesitas concentrarte. No confíes en lo que oyes o ves. Elena asintió, pero su inquietud no disminuyó. Algo en el bosque parecía estar vivo, observándolos, probándolos. Finalmente, el grupo llegó a un claro donde descansaba un pequeño altar abandonado. Era un bloque de piedra cubierto de musgo, con velas derretidas y ofrendas antiguas esparcidas a su alrededor. Flores marchitas, monedas oxidadas y pequeñas estatuas de madera estaban dispuestas como si allí se hubiera realizado algún ritual. Elena tragó saliva cuando notó, entre los objetos, una fotografía claramente fuera de lugar. Era una imagen de su familia, ella, María y su padre, tomada días antes de su desaparición. La fotografía estaba amarillenta, pero aún intacta, como si hubiera sido cuidadosamente conservada. «Eso no tiene sentido», murmuró, recogiendo la foto con manos temblorosas. «Esta foto estaba en casa. ¿Cómo llegaste hasta aquí?» Kenji miró el altar con una expresión sombría. «Este no es un altar cualquiera. Es una puerta». ¿La puerta a dónde?, preguntó Elena, sintiendo un escalofrío que le recorría la espalda. Takeshi estudió los símbolos grabados en la piedra del altar, pasando sus dedos sobre ellos. Puerta entre mundos. Su padre creía que Aokigahara era un punto donde el velo entre los vivos y los muertos era más delgado. Parece que no era el único que creía eso. ¿Qué quieres decir con eso? El ritual de su padre puede haber sido interrumpido, mas María claramente intentó terminar él. Antes de que Elena pudiera responder, un viento helado sopló a través del claro, apagando los restos de las velas. El sonido regresó, un susurro confuso que parecía emanar de todos lados. «Elena». La voz era la de María, sin duda. Elena dio un paso hacia el altar, pero Kenji la tiró hacia atrás. «No. Así es como el bosque te sostiene». Pero era ella. Sé que lo fue. Takeshi sacó un pequeño amuleto de su bolsa, un antiguo objeto hecho de jade verdoso. «Tu padre me lo dejó antes de desaparecer. Dijo que era la clave para encontrar la verdad. Tal vez también sea lo único que puede protegernos». El amuleto comenzó a brillar suavemente tan pronto como lo sostuvo. Las sombras alrededor del claro parecían alejarse, pero los susurros no se detuvieron. Al contrario, se ha vuelto más intenso, más desesperado. «Elena, ayúdame». Miró a Kenji y Takeshi, sus ojos se llenaron de lágrimas y determinación. «No puedo abandonarla. Al fin y al cabo, no». Kenji suspiró, negando con la cabeza. «Si vamos a continuar, tenemos que estar preparados para lo que nos encontraremos. Aokigahara no perdona las debilidades». Takeshi apretó el amuleto con fuerza, y la luz del objeto volvió a pulsar, iluminando el claro por un breve momento. Era como si la arboleda reaccionara a ese gesto, los árboles parecían inclinarse hacia ellos, sus raíces se movían sutilmente bajo la tierra. «El camino continúa», murmuró Takeshi, señalando otra cinta roja atada a una rama más adelante. Sin más palabras, los tres reanudaron su viaje, dejando atrás el altar. Mientras caminaban, Elena sentía el peso del diario en sus manos, como si cada página contuviera no solo pistas, sino también los oscuros secretos que su hermana y su padre le habían dejado. Y por primera vez,
comenzó a preguntarse si realmente quería descubrir toda la verdad. Las voces en la niebla comenzaron a surgir a medida que el trío se adentraba en el denso bosque de Aokigahara. Con cada paso que daba Elena, el silencio sepulcral del bosque parecía absorber el sonido de sus botas contra el suelo blando, dejando solo el sonido amortiguado de su respiración y el sonido acelerado de los latidos de su corazón. El ambiente era pesado, cargado de un frío que no solo era físico, sino psicológico. La niebla blanca, como un manto fantasmal, se volvía más y más espesa, engullendo los troncos retorcidos de los árboles y creando formas que parecían vigilar cada uno de sus movimientos. Elena, Kenji y Takeshi caminaron a un ritmo constante pero cauteloso. El viejo detective mantenía los ojos fijos en los alrededores, analizando cada detalle, como si esperara que algo saliera de las sombras. Kenji, con pasos firmes y una expresión rígida, guió el camino con una tranquila determinación, aunque sus ojos delataban que también sentía el peso del lugar. Elena, por su parte, sostenía la cámara firmemente contra su pecho, pero su enfoque estaba disperso. Algo en su mente le decía que estaban siendo observados, como si el bosque tuviera ojos propios. De repente, Elena se detuvo bruscamente, sus oídos captaron un sonido que los demás parecían ignorar. Eran voces. No un simple murmullo del viento entre las hojas, sino palabras, claramente articuladas, que la llamaban. Se le erizó la piel y se le atascó el aliento en la garganta. ¿Escuchaste eso?, preguntó, rompiendo el silencio. Kenji la miró, su rostro se endureció. ¿Qué oíste?, preguntó en voz baja y cautelosa. Alguien me está llamando. Elena señaló la dirección de donde parecía provenir el sonido, pero la niebla era tan densa que no se podía ver más que unos pocos metros. Takeshi frunció el ceño y colocó su mano en su hombro. No sigas las voces. Su advertencia vino con un tono grave y experiencial. El bosque juega con tu mente. Así es como atrapa a los que vienen aquí. Pero las voces no cesaron. Llamaban a Elena cada vez con más insistencia. Primero, un suave susurro. Luego, más alto, con urgencia. Elena. Elena. El sonido le resultaba tan familiar que se estremeció. Era a voz de María. Dio un paso involuntario hacia el sonido, pero Kenji se apresuró a agarrarla por el brazo, con la fuerza suficiente para impedirle avanzar. No hagas eso, dijo con tono autoritario. Esto no es real. Elena luchó contra la razón. Su instinto le decía que le creyera a Kenji, pero su corazón le pedía a gritos que siguiera adelante. Era imposible ignorarlo. Era la voz de su hermana. No puede ser falso, gritó, con la voz temblorosa. Reconocería la voz de María en cualquier parte. Takeshi Trocker en Kenji. Eso puede ayudar. Takeshi levantó el objeto, y el amuleto comenzó a brillar débilmente con una luz verdosa. Tan pronto como el amuleto brilló, las voces que una vez habían llamado a Elena comenzaron a cambiar. El tono ya no era suave ni familiar. Eran gritos. Gritos de agonía. Palabras inconexas resonaban por todo el claro, mezcladas con sonidos distorsionados que hacían que sus huesos se agitaran. Elena, ayúdame. La voz de María se convirtió en un grito angustiado, lleno de dolor, que parecía provenir de todas las direcciones a la vez. Elena cayó de rodillas, tapándose los oídos con las manos, tratando de bloquear el sonido, pero él estaba dentro de ella, como si estuviera resonando en su mente. Eso es lo que hace el bosque. Kenji se arrodilló a su lado, con voz baja pero firme. Ella toma lo que más amas y lo convierte en algo que te rompe. No te dejes engañar. Takeshi levantó el amuleto, y el resplandor pareció crear una especie de barrera alrededor del grupo. Los gritos comenzaron a disminuir, hasta que se convirtieron de nuevo en un murmullo bajo y constante, como un arroyo subterráneo. Elena respiró hondo, tratando de recuperar el control. Necesito encontrarla, dijo con la voz llena de determinación. Y lo harás, contestó Kenji. Pero sin caer en las trampas del bosque. Continuaron avanzando, siguiendo las pistas dejadas en el diario de María. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, como si el suelo mismo estuviera tratando de agarrarlos. Finalmente, llegaron a un pequeño altar abandonado, similar al descrito en el diario. El altar estaba cubierto de musgo y decorado con velas derretidas, flores marchitas y efectos personales dejados por otros que se habían aventurado allí. Elena reconoció de inmediato una fotografía colocada en el centro del altar. Era una imagen de ella, María y su padre, tomada hace muchos años, antes de que él desapareciera. Esto no fue aquí por casualidad, dijo Takeshi, su voz cargada de significado. Kenji se acercó al altar con cautela, sus ojos escudriñando cada detalle. Esto no es solo un altar de ofrendas, murmuró, tocando la fría piedra. Es un portal.
Sus palabras provocaron un escalofrío en la columna vertebral de Elena. Mientras estudiaba fotografía, su mente volvió a las palabras de Yuki Yamamoto sobre los profundos y entrelazados secretos de Aokigahara. ¿Un portal a dónde?, preguntó, sintiendo que se le apretaba la garganta. Kenji no respondió de inmediato. Parecía perdido en sus propios pensamientos, como si estuviera recordando algo doloroso. Por último, dijo, donde nadie debería ir. Elena sabía que no había vuelta atrás. Las respuestas que buscaba estaban ahí, escondidas entre las sombras y los secretos de Aokigahara. Solo necesitaba tener el coraje de seguir adelante. Los primeros rayos del crepúsculo comenzaron a teñir el cielo de naranja y púrpura mientras Elena, Kenji y Takeshi seguían el rastro abierto por las cintas dejadas por María. El silencio del bosque era absoluto, solo interrumpido por el sonido de sus pasos sobre el suelo cubierto de hojas y ramas secas. Cada paso los llevaba más profundamente al corazón de Aokigahara, donde la densidad de los árboles era tal que parecía crear una barrera natural contra la luz solar. El aire era pesado, como si llevara el peso de siglos de historias no contadas, y Elena sentía cada vez más la presencia de lo que parecía ser algo vivo y observador a su alrededor. De repente, el grupo llegó a un claro donde los troncos de los árboles formaban un círculo casi perfecto. Era un lugar que parecía no parecerse a nada que hubieran encontrado hasta ahora. El suelo del claro estaba cubierto por una alfombra de musgo verde oscuro, intercalada con raíces retorcidas que emergían del suelo como venas expuestas. En el centro, una piedra negra se elevaba, imponente, con símbolos antiguos tallados en su superficie. Brillaban sutilmente, como activados por la luz que desaparecía en el horizonte. Kenji se acercó cautelosamente, observando la formación. Sus ojos, normalmente cautelosos, ahora parecían cargados de un profundo miedo. Tocó uno de los troncos que delimitaban el círculo y murmuró, «Este es el lugar. El lugar donde las historias dicen que el velo entre los mundos es más delgado. Donde los vivos y los muertos pueden encontrarse. Pero a un precio». Elena, al oír esto, sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Su mirada estaba fija en la piedra, y su mente no pudo evitar imaginar a su hermana María en ese mismo lugar, sola, frente a algo que tal vez no hubiera podido comprender o controlar. «Aquí es donde ella ha estado», lo se dijo ella, su voz casi un susurro pero llena de convicción. Takeshi, que había permanecido en silencio, abrió su bolsa y retiró el amuleto que había brillado la noche anterior. Lo sostuvo con cuidado, como si fuera algo sagrado. Este amuleto fue dejado por su padre antes de desaparecer. Creía que esta piedra era la clave para algo más grande. Pensó que podía cruzar el umbral y traer respuestas, o tal vez rescatar a alguien que perdió. Parece que María creía lo mismo. Mientras Takeshi hablaba, la luz del amuleto comenzó a pulsar, como si reaccionara a la presencia de la piedra. Elena se acercó, sosteniendo el amuleto en sus propias manos. La luz pulsante parecía sincronizarse con los latidos de su corazón, lo que hacía que la conexión entre ella, su hermana y su padre fuera aún más tangible. Si eso es cierto, entonces hay una oportunidad de traerlos de vuelta. María y mi padre pueden estar vivos, atrapados en este limbo. Kenji dio un paso adelante. Su rostro severo reflejaba la gravedad del momento. Si intentas abrir el portal, debes saber que las consecuencias serán irreversibles. Este exige sacrificios. Nada aquí se da sin un costo. Elena sabía que ya no podía dar marcha atrás. Sintió que todas las respuestas que buscaba estaban escondidas en ese círculo, en esa piedra. Comenzó a dibujar los símbolos que había visto en el diario de María alrededor de la piedra, creando un patrón que parecía activar una energía invisible en el aire. El viento comenzó a soplar erráticamente, agitando los árboles y haciendo que la niebla se moviera como si tuviera vida propia. Yuki emergió de las sombras, como si el propio bosque la hubiera traído allí. Su inesperada presencia sorprendió a todos, pero ella parecía tranquila, como si supiera exactamente lo que estaba pasando. «Estás en el umbral. Este es el momento en que las decisiones dan forma». Antes de que pudieran preguntarle cómo los había seguido, Yuki se acercó a la piedra y colocó sus manos sobre ella, murmurando palabras en japonés, casi como una oración. La energía alrededor del círculo se hizo palpable, como la electricidad en el aire. Elena, Kenji y Takeshi la miraron, esperando explicaciones. «He estado aquí antes. Conozco este ritual. Si quieren cruzar el velo, deben estar preparados para enfrentar no solo los secretos». Elena respiró hondo, colocando el amuleto en la piedra mientras Yuki guiaba sus movimientos. Tan pronto como el amuleto tocó la superficie, el claro fue envuelto por una luz verdosa que parecía emanar del suelo. Los símbolos de la piedra brillaban intensamente, y un sonido bajo, casi de lamento, resonó en el bosque. Las sombras comenzaron a moverse,
como si se dirigieran al centro del círculo. De repente, comenzaron las voces. Al principio suave, indistinto, pero pronto creció en intensidad. Parecían venir de todas direcciones, gritando el nombre de Elena. Entre las voces, reconoció la de María, pero también la de su padre. «Elena, estamos aquí». La emoción se apoderó de ella, y casi dio un paso en el círculo, pero Kenji la abrazó con fuerza. «No, estas voces pueden ser engañosas. La arboleda sabe cómo manipular sus emociones». Takeshi, a su vez, sostenía su diario y escribía frenéticamente lo que veía. «Esto es increíble. Estamos asistiendo a algo que va más allá de la comprensión humana. Pero hay que tener cuidado. Este lugar no se anda con chiquitas». Las luces y las voces alcanzaron un clímax, y la piedra del centro comenzó a agrietarse, como si estuviera siendo lastrada por una inmensa energía. Elena sintió una fuerza que la empujaba hacia el círculo. Por un momento, creyó ver la silueta de María dentro del resplandor verde. Gritó el nombre de su hermana, pero Yuki interrumpió rápidamente el momento, sosteniendo el amuleto y murmurando más palabras en japonés. «Eso es suficiente por hoy», dijo con firmeza. «Si cruzamos sin estar preparados, todos estaremos perdidos. Ahora ya sabes dónde está el portal, pero saber dónde está no significa que debas usarlo sin una comprensión completa. Esta arboleda guarda secretos que pueden consumir incluso a las almas más fuertes». Elena, aún reacia, asintió, dándose cuenta de que necesitarían algo más que coraje para enfrentar lo que les esperaba. Se alejaron del círculo, el brillo disminuyó gradualmente, mientras el bosque se sumergía una vez más en su inquietante silencio. El viaje para desentrañar los secretos de Aokigahara estaba lejos de terminar, pero una cosa estaba clara: el bosque no daría sus respuestas sin antes probar los límites. El sonido de los pasos de Elena resonó con una cadencia nerviosa mientras se abría paso por la arboleda de Aokigahara. Los árboles, con sus troncos gruesos y oscuros, parecían cerrarse sobre ella, como si estuvieran observando sus movimientos, como si estuvieran esperando que se perdiera entre sus raíces profundas y tortuosas. El crepúsculo ya se extendía por el cielo, tiñéndolo de un tono rojo que se asemejaba a la sangre, una clara señal de que se acercaba el momento de la verdad. Elena estaba a punto de enfrentarse a lo que nunca imaginó que se encontraría. Sintió el peso de la presencia de otras personas a su alrededor, pero al mismo tiempo, una sensación de soledad invadió su mente. Kenji estaba allí, a su lado, pero sus pasos eran pesados, silenciosos, como si la gravedad del lugar hiciera cada movimiento más lento, más reacio. Takeshi, por otro lado, parecía estar más tranquilo, pero su expresión estaba lejos de ser tranquilizadora. Sus ojos observaban cada centímetro del bosque, como si esperara que algo se moviera en las sombras, como si estuviera preparado para enfrentarse a lo peor. Pero Elena sabía que él, al igual que Kenji, estaba atado a ese destino tanto como ella. «Estamos cerca», murmuró Kenji, rompiendo el silencio que se extendió durante minutos. Su voz sonaba grave, cargada de una melancolía que parecía reflejar los propios árboles circundantes. Se detuvo un momento, como si sintiera el peso del destino mismo sobre sus hombros. Elena se acercó a él, pero no se atrevió a preguntarle qué sabía. Había algo oscuro en sus palabras, algo que ella no quería entender, pero sabía que lo necesitaba. «El portal está casi al alcance de la mano». Takeshi miró hacia el horizonte, donde las sombras de la noche comenzaban a alargarse, envolviendo la arboleda en una oscuridad amenazante. Estaba tenso, sus dedos casi se cerraban alrededor de un antiguo amuleto que había estado llevando desde el comienzo de la investigación. Elena sabía lo que representaba ese amuleto, una llave para algo más allá de este mundo, algo que podría ser más de lo que estaba dispuesta a enfrentar. Y, sin embargo, no tenía otra opción. Nada podía prepararla para lo que estaba por venir, pero tenía que seguir adelante. Tenía que ver hasta dónde podía llevarla la verdad. El aire se volvía más denso, más pesado. Cada respiración parecía más difícil. Elena no sabía si era cansancio o si el lugar en sí le estaba absorbiendo energía, pero sus pasos comenzaron a arrastrarse lentamente. La sensación de ser observado aumentaba a cada segundo. Había algo más en las sombras, algo que Elena sentía pero no podía ver. Un susurro parecía venir de todos lados, una voz familiar, pero al mismo tiempo distorsionada. «Elena, Elena». Era la voz de su hermana. Se detuvo bruscamente, tratando de identificar la fuente de ese sonido, pero no había nada a su alrededor. Los árboles seguían siendo altos e imponentes, y la densa niebla no permitía que sus ojos se hincharan. «No sigas la voz», gritó Kenji, con un tono de urgencia en su voz. «Elena, no la sigas». Tiró de ella por el brazo, obligándola a alejarse de la dirección de la voz. Elena quiso resistirse, pero una fuerza invisible pareció atraerla a ese lugar en particular del bosque.
Era como si la tierra misma estuviera llamando, como si la madera se rebelara contra ella. La sensación de que algo andaba mal nunca ha sido más fuerte. Takeshi se acercó, sosteniendo el amuleto con más fuerza, como si estuviera a punto de usarlo. Tu hermana. No está sola, dijo, con la voz más baja pero cargada de una gravedad que Elena nunca antes había escuchado. Parecía saber algo que ella aún no entendía del todo, algo que podía cambiarlo todo. Lo que tu hermana encontró aquí. No sabía lo que estaba convocando. Las palabras de Takeshi resonaron en la mente de Elena, pero no sabía qué hacer con ellas. ¿A qué te refieres?, preguntó, con los ojos fijos en el rostro del detective, tratando de captar cualquier pista que pudiera darle. Pero Takeshi no respondió de inmediato. Miró a Kenji, que mantenía una expresión impenetrable, y luego volvió su mirada hacia Elena. El portal. Lo que María encontró. No es algo que ninguno de nosotros pueda comprender completamente, dijo Takeshi, su voz baja. Aokigahara guarda muchos secretos, Elena. Y algunos de estos secretos son tan antiguos y tan profundos que desafían cualquier lógica humana. Elena tragó saliva, sintiendo el peso de aquellas palabras. Lo que María había encontrado, lo que había desenterrado siguiendo las voces del bosque, parecía ser más de lo que podría haber imaginado. Pero aún así, necesitaba seguir adelante. No podía parar ahora. El destino de su hermana estaba entrelazado con el destino del bosque, y no podía abandonar su búsqueda sin importar lo que tuviera que enfrentar. El bosque parecía ahora más vivo, más respirable. Con cada paso, la sensación de que los árboles la observaban se hacía más intensa. Los susurros se convirtieron en gritos, ahora más claros y urgentes. Elena, por favor, no me dejes aquí. Elena, ayúdame. La voz de su hermana era más cercana, pero sabía que no podía confiar en ella. Ya no más. Algo andaba mal. La noche cayó por completo, sumiendo el bosque en una oscuridad casi total. Las sombras de los árboles se estiraban y se retorcían, como si el bosque mismo estuviera vivo. El viento aullaba entre las ramas, trayendo consigo una sensación de aprensión de que algo estaba a punto de suceder. El aire estaba cargado de electricidad, y Elena sintió la tensión en la habitación como si fuera palpable. Algo estaba a punto de suceder. Algo que lo cambiaría todo. Takeshi comenzó a caminar en dirección a un claro más adelante, y Kenji lo siguió de cerca. Elena, con el corazón palpitante, lo siguió, aunque sabía que a cada paso estaba más cerca de un destino incierto. El portal estaba allí, frente a ella, esperándola. ¿Qué pasaría después de cruzar ese umbral? El sonido de las hojas secas bajo sus pies era el único ruido que rompía el silencio sepulcral que se apoderaba del bosque. Ya venían. La respuesta estaba ahí, esperando a ser revelada. Pero la verdad, Elena lo sabía, tendría un precio. La sombra del monte Fuji comienza con la creciente tensión que ya impregna toda la historia, llevando a los personajes a una encrucijada donde todo se decidirá. Elena, ya profundamente involucrada en las revelaciones y misterios que rodean el bosque de Aokigahara, se enfrenta a la decisión más difícil de su vida. El ritual que su hermana María trató de realizar no solo sacó a la luz los secretos de la familia, sino que también puso a Elena en una posición en la que finalmente pudo enfrentar la verdad sobre su propia existencia, sobre el destino de su hermana y sobre el precio a pagar por todo lo que se había revelado. La luz del amanecer comienza a despuntar tímidamente en el horizonte, tiñendo el cielo de una tonalidad rojiza, como si el propio cielo reflejara el peso de las decisiones que estaban a punto de tomarse. El lugar donde se realizaba el ritual, el círculo de árboles centenarios y la piedra negra que emergía de la tierra, permanece como un punto de convergencia entre los dos mundos, el de los vivos y el de los muertos. La presencia de esta piedra, con sus misteriosos símbolos grabados en las superficies, es casi palpable. Parece que, alrededor de esta piedra, el tiempo y el espacio se distorsionan, como si todo a su alrededor estuviera siendo probado por la esencia misma de la vida y la muerte. El paisaje es denso y cargado de energía. La atmósfera que rodea el círculo de árboles, en particular, tiene una sensación casi tangible, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo la respiración, esperando que se complete el ritual. Es en el momento en que el primer rayo de sol toca la piedra negra que las sombras del bosque parecen moverse por sí solas. El aire es denso, como si estuviera impregnado de electricidad, y cada respiración de Elena resuena en el silencio que la rodea. Kenji, que ha estado en silencio durante gran parte de la búsqueda y las revelaciones, finalmente rompe su silencio. Él revela su verdad y la razón de su presencia allí, mucho más conectada con el bosque de lo que Elena jamás imaginó. El peso de sus palabras hace que ella lo mire con una mezcla de sospecha y comprensión.
Revela que, durante décadas, fue el guardián del portal, el último responsable de mantener el equilibrio entre los mundos, y que, durante este tiempo, vio a muchos entrar en el bosque en busca de respuestas, pero pocos salir. El acto de proteger el portal no era un simple deber, sino una sentencia, y Kenji lo sabía muy bien. También revela que había algo que no podía decirle hasta ese momento, algo que había escondido para proteger a Elena, pero que ahora ya no podía ser ignorado. Sabía que el ritual de María estaba condenado al fracaso, ya que el precio que exige a Aokigahara es algo mucho más allá de lo que los humanos pueden comprender. Y en el caso de María, el precio sería más alto de lo que podría haber imaginado. Kenji no solo sabía esto, sino que también sabía que en algún momento sería llamado a pagar el precio por lo que sucedió, y que este precio finalmente sería su destino. La revelación de Kenji pone a Elena ante una elección que trasciende cualquier lógica humana. Ofrece una solución, o tal vez una última esperanza. Se ofrece como voluntario para ocupar el lugar de María en el limbo. Sabía que significaría la muerte para él, pero también sabía que abriría una brecha para que María fuera liberada. Kenji, con los ojos fijos en la piedra, reconoce que la única forma de romper el ciclo y permitir que Elena y María volvieran a la realidad era sacrificarse. El hecho de que Kenji esté dispuesto a hacer esto, a pesar de que conoce la verdadera naturaleza del bosque, revela su carácter y su profunda conexión con el destino de la familia de Elena. Mientras tanto, Takeshi, el detective retirado que ha seguido cada paso de Elena, observa en silencio. Entiende el dolor de Elena, pero también sabe que todo lo que exige el bosque tiene un precio. Takeshi revela que él también tiene algo que decir. Habla sobre el papel de su propio pasado en relación con el bosque, revelando que había tratado de proteger a otros de Aokigahara antes. Sin embargo, sin éxito. El misterio que rodeaba al bosque de Aokigahara no era solo una cuestión de perderse o no, sino algo mucho más profundo y antiguo. Se trataba de no respetar las reglas naturales, de no comprender los límites de la vida y la muerte. En el calor del momento, Elena duda. Siente la presión de las decisiones sobre sus hombros, y más que eso, el peso de las vidas que dependen de su decisión. Su hermana, María, siempre ha sido su alma gemela, la única persona con la que realmente ha compartido su vida. El dolor de la pérdida de María es más profundo que cualquier otra cosa que haya experimentado, y ahora, enfrentarse a una elección en la que tiene que decidir quién se salvará, quién se quedará atrás, pone a Elena en un estado de confusión y angustia. La decisión de quien debe ser sacrificado comienza a pesar mucho, y la atmósfera alrededor de la piedra negra se vuelve aún más densa, como si la naturaleza misma estuviera esperando que se tomara la decisión. El sonido de las hojas secas y las ramas rompiéndose bajo los pies parece resonar con más fuerza. La niebla que había comenzado a disiparse con la luz del amanecer se vuelve a enfocar alrededor del círculo de árboles, como si Aokigahara se estuviera preparando para tomar lo que le corresponde. En el momento en que Elena mira a Kenji y nota la sinceridad en sus ojos, sabe que no hay otra opción. Tenía razón. Sabía que no habría retorno para él, pero esa era la única manera. Estaba dispuesto a pagar el precio por la libertad de María, y también por su propia redención. Lo que sucede a continuación es un sacrificio doloroso, un sacrificio que trasciende la comprensión humana, pero que es necesario para restablecer el equilibrio entre los mundos. El intercambio se hace con una sensación de pérdida insoportable, pero también con la promesa de que, quizás, el precio que exige Aokigahara sea la única forma de restaurar lo que se ha perdido. A partir de ese momento, Elena siente que la sombra del bosque se disipa lentamente. Puede que vea a su hermana María de vuelta en el mundo de los vivos, pero el dolor por la pérdida de Kenji permanece con ella, un dolor que nunca desaparecerá. La última escena de este capítulo muestra a las dos hermanas saliendo del bosque al amanecer, mientras Takeshi y Yuki las guían afuera. El bosque de Aokigahara, con sus misterios y sus sombras, queda detrás de ellos. Sin embargo, en este momento, está vacío, sin más secretos que guardar, al menos por ahora. Las sombras se disipan bajo el sol naciente y el sonido de las hojas y el viento parece más suave. El monte Fuji, lejano pero presente, observa en silencio. El sol sigue su salida, prometiendo un nuevo día para Elena y María, pero también llevando consigo el peso de lo sacrificado. La elección de Kenji, hecha con coraje y resignación, dejó su huella en la historia, y ahora, en el corazón de Elena, permanece como un recuerdo que nunca se borrará.